Amén. Shalom, hermanos. El día de hoy vamos a estudiar el libro de Eclesiastes. Ese libro que sigue después de Salmos, de Proverbios, que a lo mejor en el pasado no le hicimos mucho caso. Bueno, el día de hoy vamos a estudiarlo a fondo porque tiene mucho que ofrecernos, mucha sabiduría que viene del Padre y que tiene pues un mensaje, algo que nos quiso decir. Vamos a dividir esto en dos clases, uno esta semana, y el próximo jueves terminaremos este libro. Y vamos a ver pues estos temas, conceptos básicos y contexto en el cual fue escrito este libro, porque se tiene casi 100% por seguro que fue Salomón quien lo escribió, y los temas de los primeros capítulos, la vanidad de los placeres, las circunstancias del hombre, características de la sociedad y, bueno, incertidumbre de la vida y algo que Salomón quería comunicar con este escrito. Listo. Pero vamos a pasar con el contexto, hermanos, porque el contexto de este libro es muy importante. Autor, se dice probablemente Salomón, porque pues no se dice textualmente, Salomón escribió esto, pero por las descripciones que vamos a ver en los primeros capítulos, es casi por seguro que fue él. De la fecha de escritura, pues 940, 935 antes de nuestro Mesías, es decir, un milenio antes. Y el nombre significa Kohelet, Eclesiastés en hebreo es Kohelet, y significa asambleísta o predicador, es decir, alguien que enseña, alguien que predica, que está en la asamblea. Y bueno, fue traducido como Eclesiastes de Eclesia, que es iglesia. Lugar de escritura, Jerusalén, y los temas principales que vamos a ver a lo largo del libro es la vanidad, el trabajo y las frustraciones de vivir bajo el sol. Pero algo muy importante que les quiero comunicar antes de que repasemos este libro, los invito a tener su libro abierto, su Biblia, en el libro de Eclesiastes, y es la palabra vanidad. Lo vamos a ver repetido poco más de 40 veces en un libro con 13 capítulos, es decir, bastantes. Y dejemos en claro que la vanidad es la palabra Hebel, la 1892, que significa aliento, ídolo, vanamente, vanidad o vano. Vano en un sentido de efímero, en un sentido de sin propósito, o que simplemente es, sin nada más que aportar. No se está refiriendo a la vanidad, por ejemplo, que tenemos nosotros conceptualizados pues en estos tiempos, que es un amor a nuestra imagen, aunque puede llegar tiene que ver con este concepto, pero primero es el significado de Hebel, que es pues algo sin propósito, algo efímero e incluso significa aliento, como un soplido. Por ello vamos a comenzar con el primer capítulo, que empieza siendo muy inspirador, hermanos, que dice, todo es vanidad, pero vamos a tachar la palabra por Hebel o por efímero. Palabras de Cogelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice Cogelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el ser humano en toda su labor con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, pero la tierra siempre igual. Sale el sol y se va el sol, jadeando hasta su lugar y desde allí vuelve a salir. El viento sopla de trotamonta, de trotamontana y gira del mediodía y girando sin cesar vuelve de nuevo a sus giros el viento. Todos los ríos van al mar, el mar nunca se llena, al lugar de donde vienen los ríos, allí vuelven para correr de nuevo. Comienza, hermanos, haciendo una descripción, pues, comparando la vida del ser humano y su trabajo y todo lo que le preocupa en esta vida con, pues, la tierra, con la creación del Padre, que independientemente de nuestras preocupaciones, de lo que hagamos, de lo que no hagamos, de nuestras circunstancias, pues la Tierra pues, va a permanecer funcionando más o menos de la misma manera hasta que el tiempo pase. Y pues comparado con ello, nuestra vida es vana o como un aliento o efímero. Entonces, ¿qué provecho tiene el ser humano de toda su labor con que se afana debajo del sol? Quiero que vayamos a Salmos 91:4. Oh Adonai, tú has sido nuestra morada de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y dieras a luz la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Él. Haces que el hombre vuelva al polvo y dices, volveos, hijos de Adán, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, ¿qué está comunicándonos Salomón en este momento? Está haciendo algo un concepto que el Padre
nos viene explicando a lo largo de la palabra, y es que Él es eterno. El concepto de tiempo, el concepto de nuestra forma de vivir, para Él es como un suspiro. Pero aún así, aún pese a lo infinito que es Él y todo su poder, se preocupa por sus hijos. También nos recuerda pues los tiempos de la creación, que está en Génesis 1, donde pues describe en 7 días, que muchos analistas y sabios han dicho, no, pues son 1000 años en un día, o no, a lo mejor son más, a lo mejor sí son días literales. Hermanos, buscar el 100% de comprensión del concepto del poder y la eternidad del Padre, puede ser hasta algo sin fruto, porque no podemos comprender su eternidad. Pero vamos a ver a lo largo de este libro que sí hay otras cosas que sí nos pueden preocupar. El Primera de Reyes 3:10, y esta petición agradó a Adonai por haber pedido a Salomón semejante cosa. Y Elohim le dijo, porque has pedido esto, y no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para discernir justicia. He aquí cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido otros antes de ti, ni lo habrá después de ti. La petición de Salomón de sabiduría tiene mucho que ver con el mensaje de este libro y en general de toda la obra de Salomón a lo largo de su vida, porque la sabiduría que viene del Padre, pues la tenemos en nuestras manos, es su palabra, y también pues el entendimiento que le dio de las cosas del mundo, razón por la cual pudo hacer el templo, incluso las naciones lo consideraban alguien muy sabio que conocía muchas cosas, a diferencia, por ejemplo, de una sabiduría que el Padre entrega y nosotros pues vamos desarrollando en nuestra vida. La sabiduría que le entregó a Salomón fue casi que directa, vino de lo divino, literalmente y directamente. Entonces, Salomón, al haber heredado un reino joven, un reino muy grande, tuvo temor de equivocarse, y antes que cualquiera de estas cosas que mencionó el padre, pues pidió sabiduría, sabiduría para discernir las cosas. Es por esto, hermanos, que las palabras de tanto los salmos que él escribió, los proverbios y este libro de Eclesiastes pueden ser incluso en un sentido prácticos, porque nos ayudan a discernir las cosas del Padre en nuestro diario vivir. Ok, versículos 8 al 11, si quieres. Amén. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. El ojo nunca se sacia de ver, ni el oído se harta de escuchar, de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay cosa de la que se diga, he aquí, esto es nuevo? ¿Ya existía en los siglos que nos precedieron? No hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo postrero habrá memoria, entre los que vendrán después. Amén. Muchas gracias. Bueno, el siguiente concepto que va explorando pues es la fatiga del hombre en su vivir. Esto es algo también que vemos desde Génesis, desde el momento en que el ser humano pisa la tierra que sale del Edén, el trabajo, la fatiga, el cansancio por todas las actividades que se hacen, pues están presentes. Y está diciendo que en la eternidad que ha hecho el Padre de su creación, pues todas las cosas o ya fueron o son o van a ser, pero son las mismas delante de él. Quizá para nosotros, en nuestro corto periodo de vida, comparado con la sabiduría del Padre, pues unos 80, 90, 100 años, pues vemos muchos cambios, quizá cosas que se inventan y demás, pero esta sabiduría pues sigue siendo parte de la creación del Padre. Él lo conoce todo, y pues Salomón nos está poniendo los pies en la tierra. Entonces, porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración, y el que aumenta conocimiento aumenta su aflicción. También vemos que esta perspectiva de Salomón tiene mucho que ver con su vida y con el discernimiento que te entrega pues, la sabiduría del Padre que le entregó, y como, por ejemplo, en nuestro caso, pues el saber las cosas del Eterno, saber que hay su justicia, también nos deja, por otro lado, ver que en el mundo pues hay mucha injusticia, quizá hay mucho pecado, en nosotros mismos muchas veces estamos en un constante trabajo
interior por buscar obedecerlo. Y sí, esto puede llegar a provocar una cierta frustración, un cierto cansancio, un agotamiento, porque nuestro cuerpo es limitado. Quizás cuando ya, no quizá, cuando ya habitemos en espíritu con el Padre, pues el cansancio, el agotamiento no existirá más. Ahora, un pequeño punto que también quiero enfatizar es en la palabra Kochma y en la palabra Dat, porque conocimiento y ciencia o sabiduría y conocimiento, discernimiento, se manejan como conceptos distintos en algunas traducciones o en algunos pasajes. Kochma es ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría, sabio. Es decir, la Kochma es, digamos, el entendimiento de tu capacidad de razonar, ¿no? De una forma más vana. Pero sí, Dat significa ciencia, conocer, conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría, sentido. Dat lo vamos a ver más ocupado cuando es una sabiduría que proviene del Padre. Pero Salomón aquí muchas veces las va a contraponer, la sabiduría que viene del Padre y pues el conocimiento que se adquiere del mundo sin más. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, estas tribulaciones que nos pueden llegar a traer el cansancio de nuestra vida terrenal, las cosas que entendemos y que nos ocasionen frustración o tristezas, pues es momentáneo. Desde este momento vamos a ver que Salomón nos está empezando a hablar sobre una eternidad más allá de esta vida. Pero hay algo también muy importante que tiene que ver con la naturaleza completa de este libro y es los versículos 12 al 18. Estos los voy a leer yo, espérame, porque es un poco la historia de Salomón. La experiencia del predicador. Sí, okay. La experiencia del predicador. Cuando yo, Cogelet, es decir, asambleísta, vine a ser rey sobre Israel en Jerusalén, entonces apliqué mi corazón a inquirir e investigar con sabiduría todo lo que se hace debajo de los cielos. Tarea penosa que Elohim ha impuesto a los hijos del hombre para que sean afligidos con ella. He visto todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo es vanidad. Recuerden que no vanidad de algo que se ve, sino vanidad de algo efímero. Ajá, algo efímero. Así, cuando lo leamos ahora vanidad, piensen en efímero. Y correr tras el viento. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede completar. Hablé con mi corazón diciéndole, mira, me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha experimentado sabiduría y conocimiento en abundancia, es decir, sabiduría del Padre y conocimiento del mundo. He dedicado mi corazón a conocer sabiduría y a entender la locura y la insensatez, y comprendí que aún esto es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración, y el que aumenta conocimiento aumenta su aflicción. Aquí está el versículo 18 que leímos hace rato. Entonces, aquí está poniendo la sabiduría que le entregó el Padre junto con todo el conocimiento por el cual pudo ser buen gobernante, lo que le permitió administrar la tarea de construir el templo, que para la época fue una logística impresionante que raya con lo irreal porque vino del Padre completamente, directamente. Entonces, aquí que se dio cuenta Salomón, ¿no? Que en su obra y en los errores que vamos a estudiar un poquito más adelante de su vida, que cuando algo pues no está dedicado del Padre, aún seas el más inteligente y sabio del mundo, pues pasa a ser efímero, sin sentido incluso. Ok, vamos con el capítulo 2. Dije en mi corazón, ven pues, te probaré con el placer. Prueba la felicidad. Pero he aquí también esto era efímero o vano. A la risa dije, necia, y al placer, ¿qué logras? Aun cuando mi corazón me guiaba con sabiduría, decidí agasajar mi carne con vino y entregarme a la insensatez, hasta ver cuál era el bien del hombre en que se ocupa bajo los cielos los pocos días de su vida. Aquí está hablando que aún pese a la sabiduría que le había entregado el padre, él dijo, quiero probarlo todo. Salomón no se quedó con ganas de absolutamente nada en su vida. Y eso le terminó costando, pues, le costó caro, una reprensión del padre que por su misericordia no le costó la vida. Pero sí es a sus generaciones. Ahora, del 4 a 7. Sí, cuidado con los micrófonos. Hermanos, cuidado con los micrófonos, por favor. Amén. Palabra del Eterno.
Engrandecí mis obras, me edifiqué palacios, planté viñedos para mí, me hice huertos y jardines y planté toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar con ellos el soto donde se cultivaban mis árboles. Compré esclavos y esclavas y tuve a otros nacidos en casa. También tuve una gran hacienda de vacadas y rebaños, más que todos mis predecesores en Jerusalén. Entonces, aquí sigue esto, el versículos, hermanos, son lo que pues hace que se afirme o que se dé casi por sentado que estamos hablando de Salomón, porque dice que nadie más acumuló tal riqueza ni tal sabiduría ni antes ni después. Entonces, aunque no lo diga textualmente en el libro, pues atribuimos todos estos escritos a Salomón. El versículo 8 dice, acumulé para mí plata y oro, tesoro digno de reinos y provincias, contraté cantores y cantoras y tuve un harén de concubinas para gozar como suelen los hombres. Aquí un punto importante que también nos va a ayudar a entender los versículos que siguen, y es que esto último nos posiciona cronológicamente en un punto muy específico en la vida de Salomón, y es después de su caída, es decir, Primera de Reyes 11:4-6. Pues cuando Salomón era ya anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia otros dioses, y ya no estuvo su corazón sumiso a la voluntad de Yahweh su Elohim, como el corazón de David su padre. Salomón anduvo en pos de otros dioses, diosa de los sidonios, en pos de Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió plenamente a Yahweh como David su padre. Entonces, aquí vemos el gran error de Salomón, y es que después de, en su entendimiento humano, haber completado su obra, al menos lo que a él le pareció, pasó el tiempo y después de sus concubinas, de todas sus esposas, inevitablemente, porque la palabra lo advierte, al haberse apartado de la sabiduría, ignoró este mandamiento, pues su corazón terminó inclinándose y esta degeneración que provocó en la sociedad, porque esos altares no se destruyeron durante su vida, pues ya no dio tiempo, ya fue en su vejez, y terminó provocando pues una corrupción en el pueblo, que siguió extendiéndose y vemos que a sus descendientes son los que el reino se es dividido. El 9 y el 10, por favor. Amén. Palabra del Eterno. Fui más grande y magnífico de cuantos me precedieron en Jerusalén, en tanto que mi sabiduría permanecía conmigo. Nada de cuantos mis ojos deseaban les negué, ni privé a mi corazón de placer alguno, pues mi corazón gozaba de toda mi labor, y esta era la porción de todo mi trabajo. El Amén. Bueno, aquí vemos cómo se va completando su obra y vemos que digamos que el corazón de Salomón en este punto ya está viendo en retrospectiva este asunto. Ahora, puede parecer incluso algo contrariado que todas estas advertencias que hace de lo vano de, vamos adelante, de las riquezas, de lo vano de los placeres, podemos, bueno, es que Salomón no se quedó con ganas de nada. No, todo lo contrario, precisamente porque es testigo fiel de que nada de eso termina siendo para ningún propósito delante del Padre, que dice no vale la pena enfocar nuestra vida en ello. Y es un mensaje que a partir de este momento va a enfatizar hasta que termine el libro. Ok, Primera de Reyes 11:13. Entonces Yahweh, entonces Yahweh dijo a Salomón, por cuanto esto ha estado en tu mente y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, de seguro rasgaré tu reino y lo daré a un siervo tuyo. Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días, sino que lo rasgaré de la mano de un hijo tuyo. Pero no le arrebataré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que yo he escogido. Más adelante, en el 38 de este mismo capítulo de Primera de Reyes 11, dice, y sucederá que si obedeces todo lo que te mandé y andas en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa firme, como se la edifiqué a David, y te entregaré Israel. Y por esto humillaré a la descendencia de David, pero no para siempre. Hay mucho, bueno, no hay mucha, pero sí hay una ligera discusión respecto a si Salomón en algún momento de su vida se llegó a arrepentir de todo lo que pasó o no. Y poniendo en retrospectiva estas palabras que el mismo Adonai le dijo a Salomón, aquí dice algo muy importante que yo creo que
decanta la balanza hacia un lado y hizo, y por esto humillaré a la descendencia de David, pero no para siempre. Entonces, ¿fue humillada la descendencia de David para siempre? No, No, ¿verdad? La descendencia de David, ¿quién vino? Nuestro Mesías. Entonces, si este libro fue escrito después de todo lo que sucedió y la descendencia de David no fue humillada para siempre, podemos concluir sin mucho temor que entonces este libro es un fruto de arrepentimiento, es un mensaje. Por eso está advirtiendo de forma enérgica y si lo leemos sin todo este contexto, hasta parece que está vociferando, no, esto es vano, no, esto no tiene sentido, pero no, entiendo. es un mensaje de advertencia muy centrado, muy incluso tranquilo, es decir, les está diciendo, a ver, yo ya experimenté todo esto, estas son mis advertencias después de lo que sucedió. Salmos 32, 5, 6. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Amén. De aquí también podemos sacar la primera reflexión, y es la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es la base de nuestra fe. Por arrepentimiento llegamos a los pies de Yeshua, humillados por lo que sea que hicimos en nuestra vida pasada. A Él venimos cada que ocurre algo, cada que tenemos tribulación, cada que nos equivocamos. Hagamos como hizo David y como es casi probable que hizo Salomón, y es volver a los pies del Padre cuando cometemos un error. Sé que parece que a veces pues ya es el fin, la culpa a veces nos carcome porque somos una nueva criatura que ya no busca lo pasado, pero aún así a veces reincide. Volvamos siempre a los pies del Padre con frutos de arrepentimiento. En este caso ya era muy anciano, no pudo destruir los templos que ayudó a construir, lamentablemente, pero bueno, también quedó su obra, el templo de Salomón, el altar a Yahweh. Vamos a continuar, hermanos. Ujú. Ok. Eclesiastes 2, 11, 15. Luego consideré todas las obras que habían hecho mis manos y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlas. Y aquí todo era vanidad o efímero y correr tras el viento. No había provecho alguno debajo del sol. Después volví a considerar la sabiduría, la locura y la necedad. ¿Qué podrá añadir el hombre que suceda al rey a lo que ya se hizo? Y vi que la sabiduría aventaja a la necedad como la luz a las tinieblas. Los ojos del sabio están en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Aunque también comprendí que una misma cosa les acontece a ambos. Esto me dije en mi corazón, como la suerte del necio, así me acontecerá a mí. ¿Para qué entonces he sido más sabio? Y me dije en mi corazón que también esto era vanidad o efímero. Entonces aquí está hablando o dando una especie de inutilidad a la vida, está casi, no tiene propósito, pero vemos que esta palabra vanidad, que significa más que nada efímero, deja de usarse en el siguiente versículo porque se menciona al Padre. No hay pues mejor cosa para el hombre que comer y beber y hacer lo que su alma y hacer que su alma vea lo bueno de su trabajo. Y he visto que esto proviene de la mano de Elohim, porque ¿quién podrá comer y regocijarse sin él? Aquí parece que son palabras muy simples, hermanos, pero está diciendo algo sumamente importante. En los versículos anteriores, cada que cerraba un tema, decía, esto también es vanidad, pero aquí cierra diferente porque está mencionando que esto viene de la mano del Padre. ¿Quién podrá comer y regocijarse con él? Entonces, cuando se trata de las cosas del Padre, cuando se trata de regocijarse con él, en su presencia, como estamos en su presencia obedeciendo, ya no es algo sin sentido, ya no es algo efímero, sino que es algo que viene de su mano, es algo que Él te permite disfrutar. Y comer y regocijarse con Él, más incluso en el contexto histórico en el que está Salomón, tiene más sentido. Deuteronomio 16, 16, 17. Cada año, todo varón tuyo comparecerá 3 veces ante Yahweh tu Elohim, en el lugar que haya escogido, en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de los tabernáculos. No se presentará con las manos vacías delante de Yahweh. Cada uno dará lo que pueda conforme a la bendición que Yahweh tu Elohim te haya dado. Estas son las santas convocaciones, hermanos. ¿Qué se hacía en las santas convocaciones? Sí, se iba, se ofrecía holocaustos, era una ordenanza, el pueblo tenía que ir, era son unas leyes importantísimas dentro de nuestra fe, seguimos conmemorando estas fiestas,
pero en esencia también es comer delante del Padre, es ir y convivir con Él. Recordemos que el Ruach HaKodesh que fue entregado después de que el Mesías regresó, antes solo te acercabas a esa presencia íntima cuando te acercabas al templo. Por eso la importancia de la comunión con el Padre y la importancia de valorar, hermanos, obviamente la obra de nuestro Mesías y el consolador que él mismo llamó, ¿no? Su mera presencia, esto que antes solo se visitaba en ciertas ocasiones del año, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, para gozarse delante de él. ¿Qué va a ser en los postreros días? Vamos a estar gozándonos delante de él eternamente. Y él siempre nos ha estado enseñando cómo hacer esto. Salomón en este momento está apuntando hacia ahí. ¿Quién podrá comer y regocijarse sin él? Entonces, cualquier placer que el Padre nos permita que sea lícito dentro de nuestra vida es algo que viene de Él. Entonces, no debemos amargarnos. Puede parecer que está queriendo entristecernos, no, solo nos está poniendo los pies sobre la tierra y nos está diciendo, es así ya, regocíjate con Él. Ok, eh, pasamos con el siguiente tema, Eclesiastés 3:1, llamamos el siguiente capítulo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Ok, de aquí vamos del 2 al 12, vamos a leer. Adelante. Amén. Palabra del Eterno. Del 2 al 12, ¿verdad? A la risa dije, necia, y al placer, ¿qué logras? Aun cuando mi corazón me guiaba con sabiduría, decidí agasajar mi carne con vino y entregarme a la insensatez, hasta ver cuál era el bien del hombre en que se ocupa bajo los cielos los pocos días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué palacios y planté viñedos para mí. Me hice huertos y jardines y planté toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar con ellos el soto donde se cultivaban mis árboles. Compré esclavos y esclavas y tuve otros nacidos en casa. También tuve una gran hacienda de vacadas. 3. ¿Tres? Sí. Ah, perdón. Es que yo vi aquí. Sí, pero del versículo 2. Una disculpa, hermanos. Ajá. Palabra eterno. Tiempo de matar, dice. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y el tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene quien trabaja de todo aquello en que se afana? He visto el trabajo que Elohim ha impuesto a los hijos del hombre para que lo cumplan. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que alegrarse y disfrutar su vida. Amén. Ok, entonces aquí sigue, repetimos el ciclo, comenzó el libro hablando de la eternidad del Padre y aquí vuelve a mencionar algo similar, está hablando de las circunstancias que vivimos en nuestro mundo y de que a través de las épocas y de la vida nuestra y de todos los que nos precedieron, pues el Padre ha designado en los tiempos que cada cosa acontezca según lo que él mismo ha decidido. Entonces, en el capítulo pasado está hablando pues de todos los afanes, que él no se negó nada, que él experimentó todo, también ya está señalando que el agotamiento de la obra del hombre debajo del sol. Y aquí nos está dando unas palabras que no son ni de queja, no son ni siquiera de confrontación, ni pero sí de reflexión y de alivio, porque ¿qué nos está diciendo? Que sí, concéntrate en tu labor, regocíjate con el Padre, porque todo tiene su momento. Va a haber momentos en los que tengas que comer, va a haber momentos en los que tengas que ver justicia, en los que experimentarás injusticia. Estos conceptos, hermanos, después los vamos a ver incluso en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Muchas veces en las que los discípulos hacen énfasis
en que sí, la vida continua, a veces va a haber tribulación, a veces va a haber injusticia, pero tenemos la obra. Y vamos a ver que el mensaje de Salomón y todo lo que vemos, por ejemplo, en el mandato de Yeshua de ir a las naciones, va a comenzar a parecerse cuando lo vemos desde esta perspectiva. Génesis 3, 17, 19. Y al hombre dijo, por cuanto has atendido la voz de tu mujer y has comido del árbol, del cual te ordené diciendo, no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El concepto del trabajo, hermanos, ya sea el trabajo, vamos a llamarle mundano, que hacemos para comer, pero también la obra del Padre, en la propia palabra es llamado de la misma forma trabajo, la obra de tus manos. Y es algo que Él ha establecido como principio de la creación desde que pues, sucedió esto con Adán. Recuerdo, estaban en el jardín y cuando son expulsados les tocó pues trabajar, pero vamos a ver que cuando las cosas van con un propósito dirigido hacia el Padre, dejan de ser vanas. Vamos al versículo 13 y también que es donde Elohim, que todo hombre coma y beba y vea el fruto de toda su labor. He entendido que todo lo que hace Elohim es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Elohim lo hizo así para que los hombres teman delante de él. Vi más debajo del sol, en el lugar del derecho, allí la impiedad, y en el lugar de la justicia, allí la iniquidad. Entonces aquí de repente pasa de hablar de la obra debajo del sol a la justicia y la injusticia que se puede observar en el mundo. Puede parecer que brincó de un tema a otro, pero la propia maldición de la tierra que tuvo que ver con el trabajo fue producto de la desobediencia de Abraham. Pero aquí, de Adán. Y aquí, pero aquí está dándole, está dando palabras de consuelo en el sentido de que en versículos anteriores está diciendo que para todo hay tiempo. Entonces, nos está haciendo un llamado, hermanos, a no afanarnos o no poner nuestro propósito de vida en estas cosas que tenemos que hacer por habitar en este mundo, el trabajo, las injusticias que o experimentaremos o veremos en el mundo. Tenemos nosotros ya una misión establecida. Y seguramente a Salomón le hubiera encantado ver la obra del Mesías y de los discípulos, porque es muy similar su mensaje. ¿Por qué? Porque la sabiduría que tenía este hermano Salomón, pues vino directamente del Padre. Todos van, al versículo 20 y dice, todos van a un mismo lugar, todos proceden del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién conoce el espíritu de los hijos del hombre? Sube él hacia arriba y el hálito de la bestia baja a la tierra. Así pues, he visto que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse en sus obras, porque esa es su porción. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que habrá después de él? Aquí está hablando, hermanos, ya está presentando el concepto de la eternidad. Incluso antes de que se hablase de la resurrección, que ya estaba profetizada, aquí está hablando pues, el poco tiempo que habitamos en la tierra y de que es bueno alegrarse de la obra de nuestras manos. Sí, es un afán que es impuesto, él lo dijo en versículos anteriores, impuesto por el Padre. Sí, como un castigo, ajá, es una maldición también, pero también nos ha permitido el Padre gozarnos en la obra de nuestras manos. ¿Y de dónde viene ese gozo de Él? Y pues cómo experimentamos esa comunión, pues obedeciéndole, buscándole, teniendo un propósito de vida para con pues su obra, para con nuestra obediencia. Romanos 6, 22, 23. Pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Elohim es la vida eterna en Yeshua HaMashiach, nuestro Elohim. Entonces, el Mesías, amados hermanos, nuestro amado Adón, Yeshua HaMashiach, nos vino a reafirmar ese propósito. Esta pregunta, ¿quién lo llevará para que vea lo que habrá después de él? Bueno, esta es la respuesta, la vida eterna con el Mesías. Eso es lo que habrá después. Mientras tanto, sí, nos toca afanarnos un poco con la obra de nuestras manos, nos tocará trabajar, nos costará experimentar cosas buenas, cosas malas, todo viene de Él, amados hermanos. Por tanto, no debe ser el foco principal.
Y aquí vamos a comenzar a entrar en este concepto. Ok, el siguiente punto se llama paradojas de la sociedad. Vamos al capítulo 4 ya. Un segundo. Ajá, vamos bien de tiempo. Y me volví y vi todas las opresiones que se cometen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin nadie que los consolara. Y del lado de sus opresores la fuerza bruta sin nadie que los consolara. Y alabé a los que ya habían muerto más que los que todavía viven. Pero más dichoso que ambos es aquel que hasta ahora no ha sido, que no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. He visto asimismo que todo trabajo y toda obra excelente despierta la vida del hombre contra su prójimo, la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad o efímero y correr tras el viento. Por cierto, viento también es Hebel, vanidad y viento es la misma palabra, Hebel. Está, se está dándole cierta poesía a esto. Por eso puede parecer redundante, pero está aclarando el mensaje. Entonces, aquí puede parecer ahora que no tiene aprecio por la vida, Salomón, y si no tenemos el contexto, pues esto puede parecer, pero está dándole más profundidad a su mensaje. Filipenses 1:21-24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho y teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Quedarse a qué? Pues a la obra, al trabajo de la palabra del Padre, de llevar el Evangelio. Entonces, tanto Salomón como aquí Pablo en Filipenses están dando un mensaje similar. No están rebajando el valor de la vida, hermanos, no, para en ningún momento está diciendo eso, pero sí está diciendo que esta no es la meta final. La meta final es estar con Cristo, con Yeshua. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Mientras tanto, hermanos, tenemos trabajo que hacer, cosas que hacer con nuestras manos. Y una advertencia acerca de la envidia. Romanos 13, 14. Andemos decentemente, como debía, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia. Es decir, está comparando la contienda y la envidia con todo esto anterior. Sabemos que no hay pecadómetro para el Padre, o sea, la paga del pecado es muerte independientemente de cuál sea el pecado. Estas cosas que incluso para el mundo pueden resultar intachables, están en el mismo nivel que la contienda y la envidia, sino vestidos de Yahshua HaMashiach, el Mesías, y no proveéis para satisfacer los malos deseos de la carne. Es decir, para satisfacer los malos deseos de la carne, como lo hizo Salomón en la época en la que no se negó absolutamente nada a su corazón, desde riqueza, desde comida, bebida, hasta mujeres. Todo esto que está mencionando un poco más arriba. Y la importancia, hermanos, de no permitir que la envidia habite en nuestro corazón, porque el Padre en su tiempo le da a todos lo que Él mismo ha decidido. Éxodo 20, vemos que hay 13 mandamientos de los 10 mandamientos de las tablas que tienen algo que ver con la envidia. No adulterarás, que es codiciar a la pareja del prójimo, la mujer del prójimo. No robarás. Y el otro mandamiento que es explícitamente, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, esto con el Eclesiastés 4:4 está hablando exactamente lo mismo, ¿no? Que todo trabajo y obra excelente despierta envidia del hombre contra su prójimo. Entonces, esto es normal, pero no bueno. es normal, está diciéndolo, pues es algo natural, ¿no? Es lamentablemente parte de nuestra naturaleza, pero pues aquí vemos que hay herramientas para combatirlo. Mateo 5:28, palabras de nuestro Mesías, oísteis que fue dicho, no, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Importante que mencione en nuestro corazón, porque en nuestros pensamientos muchas veces nos sentimos a salvo. Y sí, retraerse de decir algo ya o hacer algo, pues sí, sí es un avance, pero la santidad viene desde nuestros pensamientos, de decirnos no y cambiar. Por eso es algo tan difícil de combatir, porque nace en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, que como el Padre describe nuestra naturaleza, es lo mismo, no es algo separado, es parte de nuestra identidad, de quiénes somos. Y por eso esta advertencia que
dedica esos versículos a hacer énfasis en la envidia. Él como un rey sumamente, con sumas riquezas y con suma sabiduría, seguro que fue objeto de envidia durante su vida. Y incluso los demás reyes de la tierra es incluso algo común, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado la misma historia de usurpar el trono, de que tal hijo ya se rebeló y quiere tomar la corona? Y hasta David lo experimentó, Salomón lo experimentó, siendo reyes de Israel. Pues entonces, hermanos, no porque sea común significa que esté bien, sino que hay que ponerle especial atención. Ok, vamos a continuar leyendo. El necio se cruza de brazos y devora su propia carne. Más vale un puñado de sosiego que ambos puños llenos de trabajo y de correr tras el viento, es decir, de vanidad o de algo efímero. Me volví otra vez y vi esta vanidad debajo del sol. Hay quien está solo, sin nadie que lo acompañe, sin hijos ni hermanos, pero aún así su afán no tiene fin. Su ojo no se harta de riquezas y no se pregunta, ¿para qué pues me afano y me privo de placeres? También esto es vanidad y tarea penosa. Aquí vemos la otra cara de la moneda de la experiencia de Salomón, alguien que solo se afanó en el trabajo y no en el fruto del trabajo. Y cosa que por lo que hemos aprendido el día de hoy es contrario a lo que el Padre nos diseñó para disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Primera de Timoteo 6, 9, 10. Pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Esto último pues sí encaja un poco con Salomón, que sí completó la obra, fue sabio y en un periodo de su vida cayó por apartar los ojos del Padre. Ahora, este concepto que sí hace énfasis la palabra en muchas ocasiones, también es muchas veces usado para decir que entonces que las riquezas son casi casi del enemigo. Y no se está refiriendo a eso, hermanos. Vamos a ver que cuando tiene un propósito la riqueza del Padre o lo que el Padre nos provee en su debido tiempo, en nuestro tiempo que nos toque, o sea, también tiene algo provechoso, debe tener un propósito. No, no confundirlo. Aquí Salomón no quiere decir que, además que sería incluso hipócrita de su parte. No, no, no sean ricos, siendo él más rico. No, no está diciendo eso. Quiere llevarlo más allá. Versículo 9. Y disculpen tantito. No, sí, vamos a continuar. Dos pueden más que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo, porque si caen, el uno se levantará al otro. Pero hay del que está solo, cuando caiga, no habrá quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, se calientan entre sí, pero ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguien prevalece contra uno, dos lo resistirán, y cordel de tres dobleces no se rompe pronto. Aquí habla de dos conceptos. Número uno, de habitar en hermanos, es decir, está hablando de los hermanos y está hablando de calentarse entre sí, pues está hablando de una pareja. Hermanos, sí, muchas veces en nuestra vida nos tocará crecer, no en completa soledad, pero sí en nuestro propio camino, pero el Padre también nos ha diseñado para no estar solos. Génesis 2:18 dijo, Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él. ¿Qué fue después de que sí, le dio la tarea de enseñorearse de todos los animales de la creación, de recoger el fruto del jardín del Edén? Pero esto no es no estar solo. Después el padre dijo, no es bueno que esté solo, ya sea con todo esto. Vamos a hacerle una ayuda semejante. Entonces se refiere, número uno, sí, a la pareja que tiene como objetivo la descendencia y también a los hermanos. Salmo 133, 1:3, hasta lo cantamos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Yahweh bendición y vida eterna. Es decir, estamos llamados a realizar esta obra con nuestras manos, a poner el Padre como propósito de nuestra vida, pero no estamos diseñados para hacer esto completamente solos. Incluso los profetas más solitarios y más que más apartados estuvieron viviendo en cuevas en el desierto, tarde o temprano, o tuvieron un aprendiz o
su obra los llevó de nuevo con sus hermanos, a advertirles, a advertirles, a llevarles la palabra, los mensajes. Después incluso se reafirma este mensaje, porque el Mesías nos mandó a sus discípulos de dos en pares a predicar el Evangelio. Después la obra de los discípulos fue incluso todavía más entre hermanos. Pablo estuvo en sinagogas, como vimos en las clases de Lupita. El mensaje del Mesías se entregó gracias a un trabajo en conjunto, porque pues, si aún en la actualidad es complicado esparcir un mismo mensaje, incluso con redes sociales, qué tan rápido se desvió el mensaje. Ahora imagínense antes, ¿no? Que había que ir a pata, que había, ajá, que había que llegar a tal lugar. Obviamente todo eso se hace también gracias a la obra del trabajo de otras personas. Entonces, mi punto, hermanos, disculpen que lo haya extendido un poco, es que pues no estamos llamados a ser llaneros solitarios. Trabajemos con nuestros hermanos. Sé que puede ser difícil de vislumbrar en una congregación virtual, pero bueno, nació así porque el Padre nos habló en la dispersión. Pero, pues, trabajemos entre nosotros, buscando la buena obra del Padre. Siguiente, vamos al versículo 13 y el último de esta. Más vale joven pobre y sabio que rey viejo y necio que no admite consejos, aunque para reinar haya salido de la cárcel, o aunque en su reino haya nacido pobre. Vi a todos los vivientes debajo del sol, marchando con el joven sucesor que los reemplazaba. No tenía fin la muchedumbre que los seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Ciertamente esto también es vanidad o algo efímero y correr tras el viento. Entonces, aquí habla dos cosas. Número uno, el sucesor que nos reemplaza está hablando de pues, nuestra descendencia, de alguien que va a ocupar nuestro cargo después. Está haciendo énfasis en el concepto que ha trabajado sobre que sí, trabaja, afánate en tu obra, es inevitable, pero que no sea tu propósito. Alguien más va a llegar y va a reemplazar tu trabajo. Alguien va a llegar y lo hará incluso mejor que tú. O alguien va a llegar a reemplazarte y también se van a quejar de él como se quejaron de ti, especialmente si es palabras de un rey. Seguramente mucha gente se va a quejar, se quejó de él en su tiempo, aunque hizo muchas cosas buenas antes de su caída, me refiero. Este, y está señalando también aquí la queja. Hermanos, muy importante el tema de la queja. Aquí está diciendo que la queja es directamente algo sin sentido, algo efímero, algo que no tiene propósito. Nos distrae la queja, hermanos. Hay incluso ya estudios seculares que dicen que hasta te cambia para mal la química del cerebro la queja. Y no es un fruto del espíritu. Y no es tampoco, a lo mejor podemos llamarlo incluso un celo. No, 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno y no tiene envidia, es decir, tampoco se queja. Proverbios 23:17, palabras propias de Salomón un poco antes en su vida. No tengas envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Yahweh todo el tiempo. Entonces, hermanos, sí vivimos en un mundo pues donde hay mucha injusticia, pero no hay que tener ni envidia ni quejarnos de lo que nos toca, no nos toca. Aquí estamos hablando que lo que sucede es voluntad del Padre. Nosotros debemos ser diligentes, debemos completar la obra de nuestras manos. Salomón sí está haciendo esta advertencia, pero después de que también construyó el templo. Es decir, él también trabajó, también hizo algo con sus manos y entregó un servicio al Padre. Entonces, nos debemos enfocarnos en nuestro propósito con el Padre, no teniendo envidia de lo que vemos allá afuera, no quejándonos a lo mejor de los líderes, tanto seculares como los líderes en la fe, porque pues la queja en realidad no lleva a ninguna obra, no hace nada, la queja solo es en sí misma y ya, aunque parezca que si se acumulan suficientes quejas se hace algo, no, en realidad pues no, solo se, véanlo como un buzón, solo acumula más papel. No sé si me estoy explicando. Vamos con el siguiente concepto. Ya vamos con el 5, hermanos, nos queda poco. Vamos bien de tiempo, pero hoy vamos a apresurar el paso. Eclesiastés 5. Cuando vayas a la casa de Elohim, guarda tu pie y acércate, más para huir que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabra ante Elohim, porque Elohim está en los cielos y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños, y de las muchas palabras el dicho del necio. Cuando
Cuando hagas un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque no hay complacencia en los necios. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás? Que Elohim se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos, porque donde abundan los sueños, abundan las vanidades y las muchas palabras. Pero tú teme a Elohim. Entonces, esto ahora pasa a lo que decimos con nuestra boca, a lo que prometemos y lo que prometemos que cumplamos. Esta misma advertencia la refuerza nuestro Adón, el Mesías, en Mateo 5, 33, 37. Oísteis además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero él lo lleva a un nivel más allá, hermanos. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures ni por tu cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. Si nos damos cuenta, hermanos, este temor de Elohim que está haciendo énfasis Salomón y el mensaje que profundiza Yeshua en Mateo es el mismo concepto. Que nuestras palabras sean sí, sí y nuestro no, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. ¿Por qué? Porque el jurar por algo es, muchas veces nos da una autoridad que no tenemos. Yo juro por, no voy a poner ejemplos, yo juro por esto. No tenemos control sobre eso por lo que estamos jurando. Mantengámoslo simple, no lo llevemos a algo vano o efímero. Sí, sí. Ten palabra. Ajá, no, no, ten palabra, ajá, cumple lo que prometes. Es sencillo, el Mesías mismo dijo, mi carga es ligera. Y Gálatas 6:7, no os engañéis, Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto mismo por lo que menciona acerca de destruir la obra de nuestras manos, porque cuando no cumplimos algo que hacemos, estamos mintiendo. Y mentir, pues eso es un pecado. Es así de sencillo. Y el pecado conlleva una maldición. Y la maldición, como hemos estudiado en muchas otras clases, hermanos, es una reducción de algo, salud, bienestar, riqueza es la obra de nuestras manos, nuestro trabajo puede ser reducido si caemos en pecado. Y la mentira o faltar a nuestra palabra es algo que incluso sin querer hacemos. Por ejemplo, en nuestra cultura mexicana, pues decimos, ahorita, lamentablemente, en nuestra cultura es un lapso de tiempo de 2 minutos a 2 siglos, a dos décadas. ¿No? Así, pero, y no, o sea, lo decimos con gracia por incomodidad, ¿no? Pero es algo que no debemos permitir. Mantengámoslo simple. Versículo 8. Si ves la opresión de los pobres y la perversión del derecho y la justicia en alguna provincia, no te turbes a causa de esto, porque sobre el alto vigila a otro más alto y hay alguien aún más alto que ellos. Pero en todo sentido, el provecho de un país es que el rey mismo se preocupe por su territorio. Amén, hermanos. Aquí también nos está diciendo algo muy importante para nosotros en nuestra época, y es obviamente a través de redes sociales, las noticias, la radio, pues nos enteramos de muchas cosas malas que suceden en el mundo. Y sí, debemos estar pendientes porque estamos buscando señales que el Padre nos dejó en su palabra para saber cuándo se acercan los tiempos, aunque no sepamos exactamente cómo. Eh, pero nos está llamando a no turbarnos por esto, a que no nos perturbe, a que no nos desconcentre de la obra. Y está hablando que sí, que él ha permitido a estas autoridades que se encargan y que no tengamos preocupación, porque a lo mejor en esta vida no vamos a ver un asunto resuelto, pero él va a hacer justicia de todo lo que se hizo en lo oculto, en lo visible, en lo invisible. Todo eso él lo va a llevar a juicio, él lo va a resolver. Lo que no está a nuestro alcance, no nos afanemos en ello. Entonces, Mateo 20, 25, 28. Entonces Yeshua los llamó y les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. No será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Hermanos, ¿cómo funcionan las autoridades en este mundo? No es nuestro asunto ni nuestro ejemplo.
Nuestro ejemplo es el Mesías, y el Mesías, cuando estuvo aquí en la tierra, vino a servir. Él después resolverá todos esos asuntos que se hicieron en injusticia. Si hay algo que nosotros podamos hacer con nuestras manos por algo, especialmente si tiene que ver con su obra, pues que el Padre nos guíe y nos dé sabiduría, valor y discernimiento para hacerlo. Si no nos lo da, no es algo que nosotros nos tengamos que ocupar. Nosotros enfocados y tengamos paz. Ya vamos a... Falta poco, falta poco. Versículo 10. El que ama la plata nunca se saciará de la plata, y el que ama la riqueza no sacará ganancia, y también esto es vanidad. Y cuando aumentan los bienes, aumentan quienes los consumen. ¿Qué provecho pues tendrá su dueño aparte de verlos con sus propios ojos? Coma poco o coma mucho, dulce es el sueño del hombre trabajador, pero la abundancia no deja dormir al rico. Hermanos, detengámonos un momento aquí, porque esto es la advertencia que mencioné hace rato. No está diciendo que todas las riquezas sean malas. Aquí está diciendo de una riqueza sin propósito, una riqueza que se acumuló, que solo vio cómo aumentaba y ya, ajá. Pero está mencionando, dulce es el sueño del hombre trabajador. Es decir, que lo que sí produce fruto, si hagamos, no solo lo acumulemos. Antes de continuar, vamos a Marcos 10:17. Y como iba saliendo al camino, vino uno corriendo y arrodillándose le preguntaba, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Yeshua le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno solo, Elohim. ¿Sabes los mandamientos? No mates, no adulteres, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a la madre. Y él le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Yeshua, fijándole su mirada, sintió amor por él y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y vuelve y sígueme. Pero él, entristecido por estas palabras, se marchó apenado, porque era de los que tienen muchas posiciones. Hermanos, esto ha sido muy mal interpretado, sobre todo por hermanos, lamentablemente, porque nos agarramos en plural todos como pueblo de esto para decir, bueno, las riquezas son malas. Básicamente, casi, casi que no puedes ser santo y obediente si tienes bienes materiales. Es lo que muchos han malentendido, algunos amañado, otros sin intención. Pero lo que dijo aquí, y vuelve y sígueme, es lo importante, porque se marchó, ni siquiera lo siguió. O sea, en cuanto una condición tuvo que ver con sus riquezas, fue cuando dijo no y desobedeció porque no lo siguió. Esto, o sea, es Yeshua, es el propio Padre diciéndole esto. Fue una sugerencia, ordenanza, y esta persona desobedeció. Entonces, lo hizo que terminara mal esta historia fue su desobediencia, no el hecho en sí mismo de tener riquezas, sino de amarlas más que al Padre. Entonces, mucho ojo en esa línea que parece que es delgada, pero no, está bien marcada en cuanto al propósito que tienen las cosas que el Padre entrega a nuestras manos. Ahora sí, el 3:17. 5. Ajá, 5, 3, 3 al 13, 13 al 17. Amén. Ujú. Palabra del Eterno. Dice así. Hay un mal grave que he visto debajo del sol, riqueza guardada por su dueño para su propio perjuicio. Pues se pierde esa riqueza en un negocio infortunado y cuanto engendra un hijo, nada le queda en su mano. ¿Cómo salió del vientre de su madre? Como salió del vientre de su madre, así volverá, desnudo como vino. Y por sus afanes no recibirá nada que pueda llevarse en la mano. Y este también es un mal grave, el que tenga que irse tal como vino, y qué provecho le quedará de haberse afanado por perseguir el viento. Amén. Ese fue el 17, ¿verdad? No. Ya que todos sus días comió en tiniebla, afanándose, enfermándose y enojándose. Amén. Amén. Esto último, hermanos, también nos ayuda a entender exactamente a qué persona se refiere. Número uno, alguien que solo acumuló la riqueza, y alguien en tiniebla. Cuando en la palabra hablamos de tinieblas, es alguien que no tiene la revelación de la palabra. Entonces aquí está hablando de todas las personas que observó
no necesariamente del pueblo de Israel, sino también en el mundo. Él fue, en su reinado conoció muchos otros reyes, era muy famoso por eso. Y esto es lo que observó cuando volteó a ver al mundo, no solo a los hijos de Israel, pues gente que no tenía la revelación de la palabra y que su riqueza no tenía propósito. ¿Por qué? Porque solo estaba ahí acumulada. Pregunta, hermanos, ¿Salomón dejó su riqueza ahí acumulada o la usó? La respuesta es sencilla, la usó. El templo está hecho de oro y fue una obra arquitectónica impresionante y a lo largo de su vida, o sea, usó esa riqueza para la obra y al final, aunque aparte de su desviación, cuando hablamos de la obra buena que hizo, no estamos hablando obviamente de ese capítulo en el que pecó, sino de toda esa riqueza que tuvo un propósito. Lo mismo aplica para nosotros, hermanos. No lo entendamos como un concepto distinto. Colosenses 3, 23, 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna. Ustedes sirven a Yeshua el Señor. Entonces, aquí ya nos está sugiriendo con estos puntos que estamos enlazando un propósito para que nuestras obras debajo del sol no sean vanas o faltas de propósito o de objetivo o efímeras. He aquí lo que he visto. Es bueno y propio que el hombre coma y beba y disfrute del bien que de todo el trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, porque Elohim le concedió, Elohim le concedió, porque esta es su porción. Asimismo, a todo hombre a quien Elohim ha dado bienes y riqueza y le ha dado facultad para que las disfrute y tome su porción y se regocije en su trabajo, esto también es don de Elohim, para que no reflexione mucho durante los días de su vanidad o de su vida efímera, mientras Elohim lo mantenga absorto con el gozo de su corazón. Entonces, ahora, bueno, entonces ahora solo no, me dedico a comer y beber, no. Cuando mencionó anteriormente que comer y beber era algo provechoso, cuando es para el Padre, para con el Padre, para ir a convivir con Él. ¿Cómo lo hacemos ahora actualmente? Pues sirviéndole. Y sí, también disfrutando de la obra de nuestras manos. Pero es una de estas cosas, hermanos, que se menciona también en la palabra que vienen por añadidura. No es algo que deba ser el foco principal. Aquí está diciendo, ¿no? Para que no reflexione mucho en los días de su vanidad, que alguien que está, no se refiere a alguien que está razonando, sino a alguien que solo está pensando, sin hacer nada. Es decir, mantenernos ocupados en algo siempre. Hasta, ahora sí que hasta el mundo lo ve como algo saludable. Es algo hasta natural en nosotros. Debemos estar siempre con un propósito para con él. Primera de Tesalonicenses 10:12. Y ciertamente lo hacéis así para con todos los hermanos en toda Macedonia. Aquí está hablando bien de una de las iglesias. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más y que tengáis como meta vivir tranquilamente y ocuparos de vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos, así como os ordenamos, a fin de que andéis honestamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, este versículo que aparte es del Nuevo Testamento, hermanos, nos está ayudando a sustentar el punto de que sí es también parte de la ordenanza del Padre que seamos abundantes para dar testimonio y para usarlo para la obra. Aquí está diciendo, a fin de que andéis honestamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, es decir, para dar testimonio tanto a los hermanos como también para el mundo. En muchos otros mandamientos está hablando de que el Padre va a bendecir la obra de tus manos si le obedecemos. Entonces, en ningún momento, bueno, sí, en algún momento de la historia, nosotros como creyentes separamos ese concepto y ahora pensamos que el que se pone a trabajar y generar riquezas ya es pecador. No, solo lo es si lo acumula y si no tiene un propósito. Entonces aquí incluso les está diciendo que está todo muy bien, han sido buenos con sus hermanos, están produciendo fruto, pero ahora, o sea, dense abasto, pues trabajen con la obra de sus manos para que no dependan de nadie y den buen testimonio para con sus hermanos y para con otros. Y no tengáis necesidad de nada, es decir, para que no tengan, por ejemplo, ni que robar, para que no tengan o dependan de préstamos o de pedir, deudas. O de deudas, causando lástima, o de donaciones o algo así seguramente les estaba reprendiendo.
vamos a terminar. Este es el capítulo 6. Lo voy a leer de una porque en realidad está hablando de una sola cosa. Así que bueno, vamos allá. Hay otro mal que he visto debajo del sol y que es gravoso para los hombres, el del hombre a quien Elohim le ha dado riquezas, tesoros y honores, de modo que nada le falta de todo lo que su alma puede desear, pero a quien Elohim no le permite disfrutarlo, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. Ligero punto de paréntesis que vamos a abrir aquí. Hermanos, esto es, si lo leemos atentamente, que el Padre no permite disfrutar la obra de tus manos, que lo disfrutan los extraños, forma parte de varias de las maldiciones de Deuteronomio 28, del 15 hasta el final del capítulo. No las vamos a leer porque son muchas, pero, ¿cuál es mi punto aquí? Que esto no está hablando de un hijo de Elohim que está guardando sus pactos, sus mandamientos, que está siendo obediente, que está buscando la obra del Padre con sus manos. Aquí está hablando de alguien que cayó en pecado y por tanto en maldición. ¿Y qué es una maldición? Una reducción. Que, pues, ¿qué es lo que a muchos nos puede llegar a doler? Obviamente, pues, en las riquezas. Muchas de las maldiciones de este capítulo de Deuteronomio 28 tienen que ver, alguien más disfrutará tu viña, alguien más se quedará con tus hijos, con tus mujeres, con tu tierra, quedará desolada y tú pasarás a ser esclavo y después pues viene la restauración. Pero aquí está hablando de alguien que está bajo esta reducción, es decir, alguien desobediente. Por tanto, hermanos, lo que sigue va dirigido pues a esas personas que han perdido su propósito. Aunque un hombre engendre 100 hijos y viva muchos años y sean numerosos los días de su vida, si su alma no se sació de felicidad, digo, mejor que él es un aborto que llega en un soplo y se marcha a oscuras y la oscuridad encubre su nombre. No vio el sol, ni se enteró de nada, ni percibe sepultura, pero descansa mejor. ¿Por qué ella está haciendo esta comparativa? Porque la otra persona tiene arrepentimientos. ¿Por qué? Porque pecó y por ende vio una reducción en su vida. Porque aunque hubiera vivido 1000 años 2 veces, si no disfrutó de felicidad, ¿no van todos para un mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca y aún así su alma no se sacia. ¿Qué provecho tiene el sabio más que el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que supo comportarse entre los vivientes? Más vale lo que ven los ojos que el divagar del alma. También esto es vanidad o efímero y correr tras el viento. Al que existe ya se le había dado nombre y se sabe que es solo un hombre y que no puede contender con quien es más fuerte que él. Cuantas más palabras, más vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre? Porque quién sabe lo que es bueno para el hombre en la vida, todos los días de su vana vida, los que pasará como una sombra, pues ¿quién anunciará al hombre lo que sucederá después de él debajo del sol? Amados hermanos, aquí está haciendo un claro llamado a que todo lo que hagamos debajo del sol en nuestra vida debe tener un propósito. Sí, las riquezas no son el punto importante de nuestra vida. El trabajo en sí mismo tampoco es el propósito central de nuestra vida, ni tampoco son los hijos, como menciona, ni aunque tenga 100 descendientes, ni lo son cualquier otra cosa que te imagines que no sea el propósito del Padre en nuestra vida. Y vamos a hacer un breve recorrido a, por ejemplo, los patriarcas. Pregunta, ¿los patriarcas estuvieron en escasez? O sea, en escasez material. No, ningún momento. El único que vivió alguna escasez fue Isaac, fue cuando su prueba, y pues Jacob, Israel, él fue el que le tocó bajar a Egipto, pero eso estaba profetizado. Durante su vida, hermanos, fueron señores, tuvieron riquezas, no les faltó provisión, no les faltó incluso pareja ni descendencia, pero todo esto en toda la historia que estamos estudiando en este momento es segundo plano, si nosotros nos damos cuenta. El primer plano siempre fue el plan del Padre con la descendencia de estos patriarcas, que son los hijos de Israel, las tribus de Israel y la comunión del Padre con su pueblo. Entonces, todas las demás riquezas están presentes, pero no fueron su afán, no fueron su propósito. Y ya estamos cerrando, hermanos. ¿Qué nos quiere decir Salomón? Ya vamos a cerrar esta primera mitad. ¿Qué mensaje nos está dando entonces, no? Según Tito 2, 11, 12. En verdad, Elohim ha manifestado
toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Entonces aquí, esto junto con lo que estamos estudiando, amados hermanos, nos está dando un propósito, nos está haciendo esa pregunta. Nos está diciendo, sí, estamos en busca de rechazar las pasiones mundanas, pero dominio propio, justicia y devoción. El devoción también está fuertemente relacionado con el trabajo. No tampoco caigamos en lo contrario. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, pero nada consigue, más el alma de los diligentes queda satisfecha. La diligencia, hermanos, es también otro concepto que maneja también mucho en el Nuevo Pacto. Y esta misma obra de las manos, que a lo mejor podemos decir, bueno, pero es que los patriarcas, pero es que el rey David, el rey Salomón, pues eran reyes, ¿no? Obviamente, pues ellos estaban llamados a trabajar mucho y a tener mucha riqueza. Hermanos, veamos tantito, número uno, el mapa que está ahí abajo es los viajes misioneros de Pablo y quiero que comprendamos un concepto que ya lo hemos visto en otras clases, otros hermanos lo han exhortado, y es, ¿ustedes creen que eso era, o sea, honestamente, creen que eso era barato, por ejemplo? Antes no había aviones, no había carros ni carreteras, eran terracerías que medio aplanaban y si llovían era dificilísimo cruzar. A menos que fueses esclavo, no viajabas gratis, pero pues un esclavo es un esclavo. Hermanos, la obra del Padre siempre ha requerido trabajo y recurso, en fe y con propósito, pero siempre ha requerido trabajo y recurso. Más aún a nosotros que tenemos como misión esparcir el Evangelio, las buenas nuevas a los hijos de Israel que están dispersos, que aún no han escuchado su palabra, que aún no le han confesado. Eso que nos requiere tiempo, recursos, trabajo y sí, obviamente, dinero, que es con lo que nos manejamos en este mundo. ¿Qué nos está diciendo en Tito? Es decir, que estamos rechazando de esas pasiones mundanas, pero debemos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. ¿Qué se traduce todo esto, hermanos? En una pregunta que nos está exhortando Salomón a hacerles y quiero que si pueden, de preferencia, anoten cuál es el propósito del Padre para con nuestra vida. Porque así tenemos una misión general, pero todos estamos en nuestro tiempo, en una parte de nuestro proceso, viviendo en un lugar que el Padre ha permitido, nos ha puesto en tal pueblo, en tal ciudad, en tal estado, en tal país, en tal continente, en tal momento de la historia. ¿Cuál es nuestro propósito en este pequeño pedacito de tiempo que el Padre nos ha concedido en su misericordia, en el cual nos ha llamado a gozarnos con la obra de nuestras manos, con un propósito? ¿Cuál, hermanos? No sé, es una pregunta para personal que yo me tuve que hacer, sigo buscando respuesta, pero nos hace un llamado a realizar algo, es decir, a dar un fruto. Nos está diciendo, ok, sí, nada de esto es el propósito de tu vida, pero sí lo necesitamos para el propósito. Oh, ¿cuál es mi propósito? Las posesiones dan testimonio de que tenemos propósito. Sí, sí, y este propósito también es, aparte de predicar, el dar testimonio. Vamos a dar testimonio a las personas que aún no lo confiesan, que la fe significa ser pobre y miserable todas nuestras vidas. No, es lo contrario, hermanos. Es estar en la abundancia que el Padre nos entrega, aún pese a las tribulaciones del mundo, a la injusticia. Sí, Pablo, por ejemplo, Pablo, de que es de lo que hay más testimonio de los apóstoles, por todo lo que está escrito sobre él, sí estuvo encarcelado, sí estuvo perseguido, lo intentaron apedrear, le hicieron de muchas cosas, murió por la obra, pero eso no quiere decir que vivía en miseria. No sé si me estoy explicando. Aquí está su mapa. Aquí está todo eso. Todo esto significaba viáticos, todo esto significaba hablar con los hermanos. Él también trabajaba. La tribulación que hubo en su vida fue porque tenía ataques constantes. Si no hubiera tenido ni posesiones, ni hermanos que lo respaldaran, ni nada, no habría llegado a ningún lado. Tampoco nosotros, si no ponemos en prioridad lo que debe estar en prioridad y lo demás viene por añadidura. Ahora tiene un sentido completamente nuevo, ¿verdad? Todo lo que es por añadidura. No va a aparecer mágicamente, bueno, a lo mejor a algún hermano le habrá aparecido riqueza mágicamente, amén, gloria al Padre por ello, pero por lo general
lo que significa esa bendición es, va a bendecir el trabajo de nuestras manos. Eso quiere decir que debe haber manitas trabajando. ¿Qué considera el Padre trabajo? Sí, todo lo que también el mundo considera trabajo, también el trabajo es considerado la obra del Padre. Pero bueno, ya hemos estudiado también que de preferencia, pues también tengamos un medio por el cual, un ingreso por el cual sustentarnos, porque no sabemos el día de mañana cuando se caiga el internet, cuando necesitemos ir a algún lado con urgencia, o lo que sea, no sé, el Padre dispondrá. Amén. Así que hermanos, este es el fin de la primera parte. Espero que haya sido de edificación y bendición para todos ustedes. Shalom.